¿Invertir en un negocio o en bienes raíces? Ese va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en mi canal. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. El episodio de hoy es gracias a una suscriptora que me dejó una preguntita hace unos meses atrás y prácticamente esta persona me preguntó que qué sería mejor hacer con un dinero que tenía ahorrado. Invertirlo en un negocio, en este caso un restaurante, o simplemente invertirlo en bienes raíces. Entonces me pareció una pregunta muy única, de hecho nadie me la había hecho antes y hasta me sentí honrada que esta persona confiara en mí para tomar una decisión de ese calibre. Entonces lo que decidí hacer fue crear un episodio para analizar las ventajas o desventajas, lo que sea, y simplemente aspiro ayudar a esa persona a tomar una buena decisión y al mismo tiempo educarlos a ustedes acerca del tema. Así que vámonos para el pizarrón, ¿verdad? Entonces vamos a dividir este pizarrón en dos, ¿verdad? Entonces de un lado vamos a tener el negocio, ¿verdad? En este caso el restaurante. Y de este otro lado vamos a tener las propiedades, ¿no? En bienes raíces, ¿no? Entonces tenemos las bienes raíces y prácticamente una de las primeras cosas que nosotros tenemos que considerar en una inversión de este calibre, de cualquiera de los dos, es la experiencia, ¿no? ¿Qué puedes contribuir con tu negocio? ¿Qué sabes acerca del tema? Entonces, hablando del negocio, ¿verdad? Estamos hablando de la experiencia, qué conocimiento, ¿verdad? Tienes acerca de el negocio, ¿verdad? Y en este caso sería, bueno, si tú quieres abrir en un restaurante, ¿tienes conocimiento acerca de cómo manejar el negocio? Sí o no. Y al mismo tiempo, ¿sabes cocinar o no sabes cocinar? Y si no sabes cocinar, la cual está bien, un secretico que no les había contado, mis padres fueron dueños de restaurantes, pero ninguno de ellos sabían cocinar. Pero eso sí, ellos sabían cómo manejar el negocio y al mismo tiempo sabían cómo contratar los mejores cocineros, los mejores chefs para ese restaurante que ellos tuvieron cuando estaban más jovencitos. Entonces, eso es una pregunta que ustedes se tienen que hacer. Esa es una pregunta que mi suscriptora se tiene que hacer porque si no, tienes que educarte acerca del tema. ¿Cómo tú sabes evaluar la experiencia del cocinero? ¿Cómo tú sabes evaluar que este cocinero sabe lo que está haciendo? La dinámica va junto con lo que tú estás buscando. ¿Sabe cocinar el tipo de comida que tú estás buscando vender en tu restaurante, en tu establecimiento? Y tú, en general, ¿sabes o no sabes del manejo de un restaurante? Esas son cosas que uno tiene que tomar en consideración. En cuanto a las bienes raíces, vamos a decir que eso no cambia mucho en realidad, porque para ustedes poder invertir necesitan prácticamente lo mismo, necesitan el conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden comprar cualquier cosa. No todas las casas son rentables, no todas las casas son inversiones rentables. Tienen que estudiar el área, tienen que saber a qué tipo de inquilinos rentarle, tienen que saber qué tipo de renovaciones hacerle a la propiedad. Estamos hablando de renovaciones masivas, grandes, caras o simplemente lo suficiente para poder rentarle a esa propiedad. Tenemos que aprender acerca del distrito de las escuelas, porque si vamos a rentar a familias que tienen hijos, entonces tienen que estar bien ubicados. También tenemos que entender un poquito de construcción, tenemos que entender un poquito acerca de las leyes antidiscriminatorias para saber que no estamos cometiendo ningún error y por ende que nos den una multa a la ciudad, etcétera, etcétera. Tenemos que saber un poquito de construcción, cómo saber un poquito de los permisos que uno tiene que pedir en el condado, en la ciudad, para poder hacer cualquier tipo de renovación. Entonces, como que ninguno de los dos se diferencia en realidad en términos de requisitos. La diferencia está que uno tiene que decir, ok, prefiero aprender de este tipo de conocimiento o prefiero aprender de este tipo de conocimiento. A lo mejor me falta mucho por aprender acá, pero yo tengo gran conocimiento de acá y son cosas que ustedes se tienen que responder a sí mismos. La otra es en términos de préstamos, de dinero, ¿no? ¿Cuánta capital necesito yo para poder empezar este negocio? Tengo algo ahorrado, pero es lo suficiente para hacerlo todo. Es lo suficiente para contratar al personal, es lo suficiente para comprar el equipo que necesito, la nevera, el refrigerador, aplicar para el permiso de licor, si es un restaurante donde van a estar sirviendo licor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo cambia eso en términos de bienes raíces, ¿no? Entonces, si nos vamos para esta parte de la ecuación, ¿verdad? Esto, la necesidad de capital, la necesidad de dinero, no cambia mucho en realidad, porque igual vamos a necesitar dinero para el down payment o para el enganche o para la inicial, dependiendo del país donde ustedes me están viendo.
y al mismo tiempo necesitamos que el banco nos dé el financiamiento para comprar la casa aparte del dinero que nosotros ponemos en términos de enganche. Entonces, o sea, las deudas están en ambos lados, ¿no? O sea, si necesitamos pedir algún tipo de financiamiento para seguir comprando más equipos, para poder seguir empujando el negocio, para comprar mercancía, lo mismo se aplica en ambos lados. Necesitamos meternos en deuda para comprar la casa y al mismo tiempo para renovar, para comprar los materiales de construcción, aquí para comprar nevera, aquí para comprar mesas, ¿verdad? Para comprar equipos de cocina, sartenes, ollas, etc. En ambos lados estamos hablando de tener que correr con los mismos gastos, ¿no? Y dentro de lo que cabe, al mismo tiempo, en términos de impuestos, es lo mismo. O sea, aquí tenemos que declarar impuestos y tenemos que tomar en consideración todos esos gastos que nosotros tenemos acá, los gastos de intereses en las deudas, los gastos del personal con el que el negocio tiene que correr, y eso no cambia en realidad acá porque en términos de impuestos es lo mismo. Si ustedes tienen el negocio bajo un LLC, ¿verdad? Igual con las propiedades en bienes raíces, o tienen el negocio bajo el mismo LLC, los impuestos se tratan de una manera similar porque las deudas se deducen de los impuestos, el personal que ustedes tienen que pagar, por ejemplo, para la reconstrucción, la remodelación de las propiedades o hasta para el mismo administrador de propiedades, son deudas que se descuentan desde aquí mismo de estos impuestos. Y otra cosita que les quisiera agregar más, y mientras estoy trazando esta raya, no se los olvide de darme un like aquí en el botoncito abajo, ¿verdad? Para ayudar que este canal siga subiendo en ranking y para darle acceso a otras personas que están buscando información de este calibre. Así que bueno, volviendo a este tema, una cosita que tienes que considerar en términos de negocio o invertir en propiedades bienes raíces es el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí el tiempo es un factor. Pero ¿sabes qué? En los bienes raíces también es un factor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un negocio, tú te tienes que preguntar a ti mismo, ¿es un negocio que yo quisiera manejar yo solo por mi cuenta o yo sola por mi cuenta? ¿O esto es algo que yo simplemente puedo contratar un manager, un gerente general que me ayude a manejar mi restaurante o cualquier tipo de negocio que ustedes tengan? Y lo mismo es aquí en términos de tiempo, porque ustedes cuando invierten en su portafolio de bienes raíces, ustedes tendrán que hacerse preguntas como, ¿lo manejo yo o simplemente contrato a un administrador de propiedades para que me ayude a manejar todas esas cosas? ¿Qué tanto tiempo quisiera yo estar aquí versus qué tanto tiempo quisiera yo estar metida en el negocio? Y al mismo tiempo, ¿es algo que yo disfruto? ¿Qué disfruto más? ¿Disfruto más de tener mi negocio o disfruto más de tener esto? Pero todo se revuelve en términos de conocimiento. Ustedes tienen el conocimiento para manejar este negocio o este negocio de una manera efectiva, porque los dos son considerados un negocio. Tener bienes raíces no es un simple hobby, no es simplemente, oh, yo tengo 2, 3 casitas. No, ustedes tienen que manejarlo como un negocio para que sea exitoso, para que siga saliendo adelante ese portafolio. Entonces, yo decidí crear este episodio por 2 razones. Una, para obviamente ayudar a aquella suscriptora a que considere ambos puntos de la ecuación y que pueda tomar una decisión inteligente en este caso. Y 2, el otro propósito con el que yo decidí crearlo es para simplemente ayudar un poquito a aquellas personas que andan un poco dudosas, porque a veces nuestro entorno tiende a ser un poco tóxico. A veces nuestro entorno está rodeado de personas que no entienden acerca del tema y por ende nos inculcan el miedo, ¿no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que llegamos a hablar acerca de las inversiones de bienes raíces y meternos en las deudas, aplicar un HELOC o aplicar un cash out refi. Para aquellos que no saben lo que es, aquí le voy a dejar un videito abajo para que aprendan del tema, pero en la realidad es que tanto para tener bienes raíces, utilizando un HELOC, utilizando una tarjeta de crédito o utilizando un cash out refi, es el equivalente de las deudas. Pero ¿quién te quita que tú para poder mantener un negocio, para poder empujar un negocio, no necesitas pedir prestado una línea de crédito, no necesitas pedir prestado dinero de tus familiares para poder sacar este negocio a flote y empujarlo hacia adelante? Son la misma cosa, la diferencia está en el formato. Un restaurante versus unas propiedades. Y el problema es que esta parte es más aceptada por la sociedad. Uno tiende a decir, yo tengo un negocio, entonces la sociedad te aplaude por tener el negocio, te dice qué bien estás haciendo, no tienes que trabajar para nadie, cuando en realidad bienes raíces también es un negocio, simplemente lo estás corriendo con un formato diferente, te metes en deudas iguales, pero es increíble como la sociedad tiende a ver ciertas cosas, ¿no? Es lo mismo, es un negocio, tienes que manejar como un negocio para que sea exitoso. Lo mismo con el restaurante, lo manejas de una manera exitosa
exitosa teniendo el conocimiento correcto, y como verás, los componentes son los mismos, sino que es el simple hecho de que uno siempre trata de buscar la aprobatoria de la gente y no siempre la vas a obtener. Entonces, ahora, con estos resultados, con estos facts, como dicen acá en inglés, con estos hechos, espero que ustedes puedan tener la oportunidad de tomar una decisión correcta y al mismo tiempo, si quieren, presentarles un argumento a estas personas que están tratando de simplemente matarles las ganas de crecer y todo eso, para que se den cuenta de que esto es prácticamente lo mismo. La diferencia está en el formato. Así que bueno, eso es todo lo que yo tengo para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video y me dejan saber en los comentarios aquí abajito, y los estoy viendo para la próxima. No se olviden suscribir. Chaito, bye.